La cercanía de la estación del ferrocarril convocaba a multitudes, lo que motivaba el comercio local y la industria textil. El barrio de Chimbacalle acogía sobre todo a los trabajadores de las fábricas ubicadas en el sector. Por la lejanía del centro histórico, los vecinos iban caminando al cine, en una especie de ritual de fin de semana. Con alguna amiguita, porque joven, yo hombre, iba con alguna amiguita. Era todo el barrio tranquilo, era bien bueno, había tren. En el Teatro México era muy bueno, había la gente hartísimo, como cobraban 50 centavos así, en Sucres era. Y no, íbamos y nadie nos decía nada, éramos jovencitos, nada, y era bien bonito, antes era sano, pero ahora da miedo. Por ejemplo, antes yo me iba a bailar, por decirlo, en el centro con mis amigos, y salíamos 12 de la noche del baile y veníamos desde la Plaza Grande, que era el local, veníamos a pie y cortaditos subíamos la Maldonado, hasta llegar acá a Chimbacalle, que vivíamos. Nunca, gracias a Dios. Ahora salgan. ¿Qué se pierde cuando el arte se reduce a un contenido más superficial de información? Estos testimonios resuenan al contrastar el ritmo acelerado del presente con la pausa reflexiva que exige el arte. Como considerando la generación y donde nos encontramos actualmente y cómo se maneja, sí es importante darle tu toque personal, porque también es como que qué transmites a las personas que están acostumbrados a hacer todo el tiempo lo mismo. Justo el primero que me fui a ver la obra acerca de la pandemia, que de hecho ese sí me gustó mucho, porque siento que conectó mucho conmigo, de cómo los actores expresaban lo que era estar encerrados, lo que era poder salir a las calles, lo que era la muerte y los sonidos, la iluminación, el escenario. El arte beneficia en nuestra sociedad desde mi punto de vista porque es un reflejo de esta. Porque yo creo que cuando uno mezcla la cotidianidad con el arte, tienes como un buen match. Y porque como jóvenes creo que no todos hemos tenido como la posibilidad de visitar el teatro. Entonces en sí el teatro y las artes te abren como un mundo diferente de interpretar las cosas, de verlas y de sentir también. Con tecnología de vanguardia y una infraestructura versátil, el teatro facilita el espacio para residencias artísticas y conciertos inmersivos, convirtiéndose en un laboratorio creativo para explorar nuevas formas de expresión. Con 80 años de historia, el Teatro México tiene un compromiso, no solo con la cultura, sino con las personas que la hacen posible. Y es en esa conexión donde reside su verdadera fuerza transformadora. Somos FTNS, Alcaldía Metropolitana. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Andrea Stack, soy coordinadora del Teatro México. El Teatro México es administrado por la Fundación Teatro Nacional Sucre, que es un ente cultural, o sea, muy importante aquí en la ciudad de Quito. Ese teatro festeja en este año sus 80 años, quiere decir, o sea, fue inaugurado como un cine en 1945, cuando el barrio de Chimbacalle, en el cual estamos situados, fue un barrio, o sea, muy activo. O sea, por la estación del tren, o sea, ha habido mucho comercio, mucha población que vivía ahí, se movían muchos conexiones, o sea, había fábricas, había realmente, era un barrio bastante industrial y económicamente activo, por lo cual en esa época se decidió hacerles un cine. Entonces se llama Cine México principalmente porque en esa época hubo el auge del cine mexicano, entonces venían todos esos famosas películas, o sea, con protagonistas como la María Félix o como El Santos, venían a ese lugar, o sea, y fueron exhibidos, o sea, aquí en este espacio. Ya más adelante, o sea, este proyecto por alguna razón se abandonó
Y en el 2006, el FONSAL, que conocemos hoy como el Instituto Metropolitano de Patrimonio, hizo una intervención, o sea, completa, o sea, del espacio. O sea, de lo que era un cine se transformó en una sala de teatro, en una sala multifuncional, con un aforo bastante grande. O sea, aquí en ese teatro eh, se da cabida para 450 personas y la Fundación Teatro Nacional Sucre, o sea, comenzó a administrarlo, haciendo como inicialmente una programación de actividades culturales, artísticas, más afincado, o sea, hacia el sur de la ciudad, o sea, con bastante programación musical, eh, tomando en cuenta, por ejemplo, o sea, que aquí en el sur, o sea, hay el movimiento rockero quiteño, o sea, muy fuerte, que nosotros acogimos esa idea, o sea, invitamos a las bandas acá, hicimos un montón de festivales, de presentaciones, de conciertos de rock, y poco a poco, o sea, también, o sea, fuimos trabajando con el barrio, o sea, el teatro se encuentra en pleno barrio de Chimbacalle y también un poquito más arriba de la Ciudadela, México. Tenemos algunos gestores comunitarios, culturales, que son activos en el barrio, o sea, que se han acercado a nosotros y nos han pedido, o sea, colaboración en varias ocasiones y por varias razones también. Lo uno, o sea, en el espacio se fortalece un poco la gestión que hace el barrio en cuanto a la preparación de sus fiestas patronales que se festejan en junio. Entonces se abre el teatro para las actividades que ellos organizan. También se colabora, o sea, con charlas, o sea, que son como más encaminados a temas enfocados, o sea, que enfrenta el barrio, puede ser de salud, puede ser de obra pública, etcétera. Y por otro lado, o sea, el teatro, ahorita el Teatro México es una parte integral, o sea, de toda la programación emblemática que tiene nuestra fundación. Participa en todos los festivales, por ejemplo, o sea, el Festival Internacional de Música Sacra que está por venir. Entonces también, o sea, hay actividades que dentro de ese festival se hacen aquí en el México. También en la Fiesta Escénica Internacional de Teatro, que es un evento, o sea, que se hace durante el mes de junio en toda la ciudad, en todos los espacios de la fundación. Y el espacio es sede, el Teatro México es sede del proyecto institucional Escenario Joven, que ese es un proyecto dirigido a los estudiantes de las escuelas y colegios del Distrito Metropolitano de Quito para que vengan al teatro y tengan como una experiencia artística cultural. Mayormente se presentan obras de teatro, obras de danza, se podría hacer también conciertos didácticos y de vez en cuando también, o sea, proyectamos, o sea, una película dentro de ese género de cinearte, o sea, no una película comercial que los chicos, o sea, lo pueden consumir, o sea, yéndose a un cine comercial o, no sé, ingresando a Netflix o buscarle en alguna otra red digital, sino enfocando, o sea, en un cine un poco más artística y que nos proporcionan, o sea, mucho las embajadas acreditadas aquí en la ciudad de Quito. Entonces hemos trabajado, o sea, con embajadas de Italia, hemos tenido películas alemanas, francesas, italianas, mexicanas, etcétera, etcétera. Un poco, o sea, esa historia, o sea, del barrio que nosotros, o sea, hicimos, por ejemplo, el lanzamiento, ¿no? O sea, siempre estamos tratando, somos muy activos en las fiestas patronales de Chimbacalle, que son en junio, o sea, donde abrimos el espacio, aceptamos las propuestas que vienen trayendo los diferentes gestores, también aquí hay un tema, o sea, como de la prevención de drogas, o sea, del alcoholismo, o sea, que está enfocado en los jóvenes que viven en el barrio, está impulsado, o sea, por una unidad de salud. Entonces, o sea, siempre hay como un contacto permanente y el barrio también, o sea, ha aprendido a hacer como recorridos culturales. Es una lástima que no funciona la estación de tren de Chimbacalle, porque eso hace un par de años funcionaba y se armaba como un corredor cultural. Comenzaba arriba en la Ciudadela, México, se bajaban a los molineros, a esos molinos acá,
visitaban la estación del tren que tenía un museo, se pasaban a la Maldonado cruzando, yéndose a este museo de interacción científica y subían nuevamente acá al Teatro México, donde se remataba con algún evento. Entonces, o sea, todas esas iniciativas, o sea, a nosotros nos parecen muy importantes y también lo cierto es, si tú miras hacia el sur, no tenemos otro espacio y ni siquiera estamos bien en el sur. Diría que estamos aquí, o sea, centro-sur. El sur es gigante, gigante, gigante y no hay teatros, no hay espacios. Las actividades culturales se desarrollan al aire libre en los parques o en las casas comunales de los diferentes barrios. Entonces me supongo que estratégicamente la alcaldía en ese entonces, o sea, pensó en rehabilitar este espacio que de todo modo, o sea, sí tiene la posibilidad de albergar, o sea, más o menos un gran número de público. Eso es un teatro para aproximadamente 450 personas. Tenemos muchos eventos, o sea, gratuitos, sí, o sea, tenemos eventos, o sea, con acceso libre. Tenemos otros eventos, o sea, que tienen como entradas un poco más económicos, siempre y cuando trabajamos con artistas directamente que nos traen su espectáculo y también tienen que ganar, o sea, algo, o sea, por la presentación que hacen. Nuestros precios son bastante módicos, o sea, no creemos, o sea, que seamos un espacio de élite que no sea como accesible. Hemos albergado a muchas, o sea, agrupaciones sureñas de danza folclórica, por ejemplo, o sea, que es un género que gusta mucho en el sur, o sea, que se cultiva mucho, o sea, hay muchos grupos de danza, igualmente, o sea, los rockeros que mencionaba antes, y abriendo y trabajando también con las diferentes administraciones zonales, ¿no? O sea, con la administración zonal aquí de la Alfaro que está en la Villa Flora, o con la administración zonal de Quitumbe, o sea, para que vemos también, o sea, la extensión del sur. O sea, en Quitumbe hay una rica, o sea, tradición cultural, pero los compañeros, o sea, artistas allá, o sea, no tienen la posibilidad de presentarse, entonces nos solicitan el espacio y nosotros con mucho gusto, o sea, lo abrimos para que ellos puedan hacer, o sea, conocer, o sea, lo que están ellos desarrollando a lo largo del año. Otro aliado importante es el patronato para nosotros, el patronato San José, que tiene a través de sus talleres, o sea, un sinfín de número de actividades culturales, por ejemplo, el famoso Circo de Luz, que es un proyecto destinado a jóvenes, o sea, que quieren incursionar en las artes circenses y que vienen de extractos sociales, o sea, muy bajos, que se reúnen, o sea, para ellos es una actividad, o sea, complementaria, o sea, después del colegio, de poder, o sea, aprender, o sea, algún arte, o sea, una convivencia, o sea, con otros compañeros. Y esos resultados también presentamos acá, o los 60 y piquitos, o sea, que es otro gran grupo, o sea, de usuarios del teatro, por un lado, porque no falta la abuelita, o sea, que viene a ver a su hijo, a su nieto o nieta, a verles, o sea, inmerso en alguna presentación artística, pero que ella también, o él, el abuelito, o sea, tenga la intención, o sea, de seguir activo a través de los talleres de danza, de actuación, de pintura, de manualidades, etcétera, que igualmente, o sea, se muestra eso a la comunidad, o sea, anualmente. Por supuesto, o sea, muchas gracias por la oportunidad, por esa entrevista. Les invito a todos los quiteños, las quiteñas, para que vengan con su familia, chequean, o sea, nuestra programación en nuestra página web www.teatrosucre.com y que se den una vuelta por este lindo barrio de Chimbacalle, visitando este barrio, ese teatro, este espacio, acompañándonos, o sea, en esa fiesta escénica, musical, educativa y de gestión en este 2025. Hola, les invitamos a Déjame Caer, una obra de Zona Bastarda en coproducción con el Teatro Nacional Sucre. Este 30 de mayo a las 19 horas, entradas a la venta, una obra
nunca antes vista. ¿Por qué se llama Teatro México? Se remonta a la historia de fronteras en nuestro país, a la firma del Protocolo de Río de Janeiro, a el aliado único que invirtió su voto a favor del Ecuador, México. Y era el tiempo en el que la Caja del Seguro Social, esa institución previa, comenzó a generar recursos de apoyo para vivienda. Y entonces la guerra, la vivienda, el crédito se juntaron. Había necesidad de ponerle un nombre, México. Por fraterno, por cercano y porque además de alguna manera replicaba el modo de ser de nuestra gente. Y vimos cine durante 60 años y vimos pocos espectáculos diferentes y ahora tenemos esta casa renovada. Nosotros nos tomamos la libertad de decir que son bienvenidos los que no habitan en Chimbacalle o en la Ciudadela México, capital de Chimbacalle, porque es la casa de todos y porque aquí hemos podido retomar y ver la posibilidad de empujar el reencuentro de muchos de nosotros que no nos habíamos visto tiempos. Me cupo el gusto de ver a algunos de ustedes saludarse. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Y esa misma es la extensión en la que queremos afincar esta presencia de ustedes y de los amigos, de Mercedes, de Rita, de Ricardo que acaba de llegar y no tenía entrada, y de Wilson que me está viendo con atención, y de Jerry que nos hace las pinturas de nuestra tarea de arte y cultura patrimonial de esta Chimbacalle. Bienvenidos, gracias a la Sinfónica, gracias al maestro Hernán, bueno, el doctor Hernán Vázquez, que es otro amigo de la casa. A ver, me llamo Javier Armendáriz,
Soy uno de los habitantes de la Ciudadela México, que nosotros decimos es la capital de Chimbacalle, que es la capital de Quito. Esa es un poco la arrogancia con la que nosotros nos apropiamos del espacio. Creemos que ser parte del barrio es usar apropiadamente los espacios, y el México es un espacio iconográfico, ¿no? Nosotros tenemos en este espacio, en este escenario, una posibilidad de presencia múltiple, no solamente de espectáculos de arte, sino de encuentros de comunidad, y más allá de eso, de la facilidad de este intercambio entre los productores de arte y los consumidores de arte. El evento de esta noche, este concierto por los 80 años, es un ejemplo muy repetido, dando gracias a la vida. No es excepcional ni una cosa que no se vuelva a ver, sino más bien una posibilidad sostenida de que este ser cultural, este ser patrimonial que es Chimbacalle, el primer barrio obrero de Quito, pueda tener como un espacio de encuentro la presencia de colectivos de arte como la Sinfónica, que es lo más importante y significativo de nuestro medio en producción artística, fundamentalmente en esto que es la música de cuerdas y de vientos. Así que estamos felices, lo celebramos a gusto y nos vamos felices a una larga jornada de feriado, que se nos viene con lluvia, con distancia, pero también con la memoria de este evento fabuloso. Bueno, en México, esto es muy largo, porque te tengo que contar la historia desde cuando se fundó hasta ahora, pero lo más significativo de estos últimos tiempos es su refundación. A finales de la primera década del siglo, en un impulso fortalecedor del municipio de Quito, se recuperaron varios frentes. El Museo Interactivo de Ciencias, con Quito, el Teatro México, en fin, estos espacios en donde el quehacer cultural ha permitido una reposición de este valor del carácter comunitario que tiene Chimbacalle. Y repito, no olvidar que es el primer barrio obrero y que en este espacio se acunaron familias justamente de eso, de obreros, de ferroviarios, de trabajadores de los primeros espacios de desarrollo económico del Estado, los estancos, los alcoholes, la fábrica de cigarrillos, la fosforera, todo eso estuvo en Chimbacalle y hoy siguen siendo un poco la memoria de este espacio emblemático que es Chimbacalle. Marcado la vida en Chimbacalle. Los estrenos de los viernes o de los sábados, en los que había tanta gente que nos cerraban la puerta y nos trepábamos a la galería para después saltar el 1,5 metros de altura que tenía de la Galería Luneta, y era de todos los fines de semana, y era una especie de rito en la que el sacrificado era el guardián de luces, con nombre y apellido, don Alvarado. Cuando caíamos de Galería Luneta, alguien gritaba Alvarado, prendía la luz y nos ponía la linterna en la cara y nos tocaba no solo no entrar, sino quedarnos afuera. Eso era una vivencia cotidiana, una vivencia regular, de, digamos, por lo menos una vez al mes, de modo que es una anécdota compartida. Hicimos en el 2008 un primer festival de reencuentro cinematográfico, en un evento que se llamó y se llama y sigue operando como Cine en los Barrios. Hicimos un festival en el que nos volvieron a poner Doña Bárbara y nos volvieron a poner algo de Pedro Armendáriz y María Félix, y entonces en La Bandida recreamos lo que para nuestros padres eran un poco la guía de ser, de entender, de consumir el arte cinematográfico. Y de ahí para adelante, cine mexicano, cine español, cine argentino, después las películas de Kung Fu, después las de vaquero y finalmente las de acción, hasta que se fue cayendo el teatro y durante más de una década estuvo cerrado hasta que se dio esa recuperación que vino desde el Fonsal, ¿no? Y que nos devolvió el México con mucha luz, con mucha vida, y nos tiene presentes y disfrutando de esto que es arte en el barrio.